Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y gracias a Dios, a quien sirvo como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte, para llenarme de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esa razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos. Porque pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria, contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá, Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vieron la madre de Jesús y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, que nos haces comprender la importancia de la palabra en nuestras vidas, para transformar nuestro corazón y así pueden entender ese propósito de amor y misericordia, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Timoteo y San Tito, dos discípulos de San Pablo, originarios de los territorios helenistas, que hoy corresponden a Turquía. Compartirán la misma fe, el mismo entusiasmo y las mismas dificultades en la misión. Los dos recibirán de él el encargo de guiar a los jóvenes que están en las comunidades cristianas. Vamos a hablar primero de Timoteo. Es natural de la ciudad de Listra. A esa ciudad del antiplano había llegado San Pablo en su primer viaje apostólico, acompañado por Bernabé. Nos lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 6. En aquellas sierras de Licaonia, San Pablo fue lapidado y dado por muerto. Recordando aquel episodio, solía decir: es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Timoteo, nacido de padre griego y madre judía, había sido educado desde niño en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Según de Timoteo capítulo 3, verso 15. Había aceptado la fe en el Hijo de Dios, junto con su abuela y con su madre. San Pablo recordará siempre la fe de aquella familia. Evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que arraigo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y sé que también ha arraigado en ti. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 5. Timoteo era más joven que San Pablo. Pero Timoteo, siendo joven,
era ya un miembro respetado de la comunidad cristiana. Cuando San Pablo volvió a pasar por Listra, en su segundo viaje apostólico, esta vez acompañado por Silas, ahora Timoteo, se le recomendará por los hermanos de aquella ciudad y también por Odiconio, por el gran compromiso que llevaba en la comunidad de la obra de la evangelización. Timoteo aprendió mucho de San Pablo, pero Timoteo sabía lo que se exponía al seguir la fe que San Pablo predicaba. En Hechos 16, capítulo 10, Pablo y Silas, acompañados ahora por Timoteo, prosiguen el segundo viaje misionero, camino de Troade, antes de pasar a Macedonia. A partir de este segundo viaje, Timoteo está siempre a disposición de Pablo y siempre pronto para asumir las misiones más difíciles y delicadas. Pablo le llamará su hijo querido. Primera de Corintios capítulo 4, verso 17. Y su hermano, Colosenses capítulo 1, verso 1. Con dedicación ejemplar, acompañan a Pablo los fieles Silas y Timoteo. Colosenses capítulo 1, verso 19. Que asistirán a la fundación de las iglesias de Macedonia en los años 50 y 51. Continuando el viaje, se encuentra en Berea, donde permanece un tiempo junto a Silas, mientras que Pablo tiene que escapar por mar hacia Atenas, aunque rogándoles que se reúnan con él lo antes posible. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 17, verso 14 al 15. Desde Atenas, San Pablo manda a Timoteo a Tesalónica para confortar en la fe a los hermanos. Así lo escribe el mismo San Pablo. No pudiendo soportar más, decidimos quedarnos solo en Atenas y os enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzaros y daros ánimos en vuestra fe, para que nadie vacile en sus tribulaciones. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Las impresiones que allí recibió fueron excelentes. Así que, como portador de buenas noticias sobre la fe y el amor que florecen en aquella comunidad, Timoteo vuelve a encontrar a Pablo, esta vez en Corinto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, verso 5. Timoteo parece tener un carácter reservado, incluso tímido, como parece desprenderse del aviso que San Pablo formula a los corintios. Si se presenta a Timoteo, procurad que esté sin temor entre vosotros, pues trabaja como yo en la obra del Señor, que nadie lo menosprecie. Procurarle los medios necesarios para que vuelva en paz a mí, que le espero con los hermanos. En 1 Corintios capítulo 16, verso del 10 al 11. Timoteo forma parte del grupo que se reúne con San Pablo en Troade, con el fin de controlar los resultados de la colecta que han promovido para ayudar a los pobres de Jerusalén. Hechos capítulo 20, verso del 4 al 5. Después de la detención de San Pablo y de su envío a la capital del imperio, Roma, Timoteo debió de compartir con él la primera cautividad en Roma. Seguramente es ahí donde firma con él la breve misiva a Filemón y la carta agradecida que San Pablo envía a los filipenses, anunciándoles de paso que les va a enviar a Timoteo. Filipenses capítulo 1, verso 1 y capítulo 2, verso 19. San Pablo le había impuesto las manos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 6. Y primera de Timoteo capítulo 6, verso 12. Y lo había dejado al frente de la comunidad en Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Se nos dice a través de la historia que Timoteo murió mártir en el año 97, bajo el emperador Nerva. Nos queda de él el recuerdo de un discípulo fiel al Evangelio, testigo de la fe en las diversas comunidades que visita y con una gran responsabilidad de la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a hablar de Tito, el griego. Junto a Timoteo, la liturgia de este día nos recuerda la figura de Tito. Tito era griego del amplio mundo helénico, posiblemente oriundo de Cilicia. San Pablo le llama a su auténtico hijo, según la fe común. Tito, capítulo 1, verso 4. Durante 20 años estuvo colaborando con San Pablo. Tito habría de ser no solo un buen creyente, sino también un compañero fiable y un hábil pacificador en los conflictos. En el tercer viaje misional, durante su estancia en Éfeso, San Pablo tiene noticias alarmantes procedentes de la comunidad de Corinto. En primer lugar, envía ya a Timoteo. Después va a él mismo en persona y ha de afrontar el dolor de verse rechazado por algunos miembros de la comunidad. Vuelve desolado a Éfeso y decide enviar a Tito como mediador y portador de una carta personal a los corintios.
San Pablo da gracias a Dios que ha puesto en el corazón de Tito el mismo interés que él atesora por los fieles de Corinto. 2 Corintios capítulo 8, versos del 16 al 23. Después de salir de Éfeso, San Pablo se muestra impaciente por no haber encontrado a Tito en Troade, como lo hubiera deseado. Sin embargo, Tito se reúne con él en Macedonia para comunicarle la buena noticia de la pacificación de la comunidad de Corinto, con gran alegría para San Pablo, que había encarecido muchas veces ante su discípulo las excelentes cualidades de aquella iglesia. 2 Corintios capítulo 7, verso del 7, verso 13 al 14. Aprovechando esas buenas cualidades, Tito recibe de San Pablo el encargo de organizar en Corinto la colecta en favor de los pobres de Jerusalén. 2 Corintios capítulo 8, verso 6. En realidad, vuelve a Corinto no solo por obediencia a su maestro, sino impulsado por su propio interés hacia aquella comunidad. 2 Corintios capítulo 8, verso del 16 al 17. Sabemos que en otro momento, el fiel Tito es enviado por San Pablo a Dalmacia. 2 Timoteo capítulo 4, verso 10. Tras haber iniciado allí la evangelización, San Pablo lo deja en Creta para que se acabe de organizar lo que falta y establezca presbíteros en cada ciudad. Tito capítulo 1, verso 5. Hacia el año 63-64, San Pablo le envía una de llamadas cartas pastorales. En ella encontramos uno de los más bellos resúmenes de la vida moral de los cristianos, que se fundamenta en el hecho de la aparición del Señor Jesús en la historia humana y en la esperanza que mantiene a los cristianos abiertos a la manifestación de su gloria, porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, fervoroso en buenas obras. Así, ha de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad. Nadie te desprecie. Tito, capítulo 2, verso del 11 al 15. La carta recuerda los deberes propios de algunos fieles y contiene normas muy precisas sobre las medidas pastorales con las que su discípulo y compañero ha de mantener y conducir a la comunidad. Pero nos ofrece además una impagable nota personal, con un tono conmovedor y fraternal. San Pablo invita a Tito a que vaya a su encuentro en Nicópolis, en Epiro, donde ha decidido pasar el invierno. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, date prisa en venir donde mí a Nicópolis, porque he pensado pasar allí el invierno. Cuida de proveer todo lo necesario para el viaje a Atenas, el perito en la ley, y a Apolo, de modo que nada les falte. Aprendan también los nuestros a sobresalir en la práctica de las buenas obras, atendiendo a las necesidades urgentes, para que no sean unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Tito, capítulo 3, verso del 12 al 15. La tumba de Tito se venera en Gortina, antigua capital de Creta, aunque su cuerpo fue depositado en San Marcos de Venecia. Pero en la comunidad cristiana permanece viva su figura, como paradigma de los creyentes que en otro tiempo estaban lejos, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero han llegado a estar cerca por la sangre de Cristo. Efesios, capítulo 2, verso del 12 al 13. Timoteo y Tito son para la iglesia y para cada uno de los seguidores del Señor Jesús modelo de misioneros con un celo apostólico y sabiduría al servicio del anuncio del Evangelio. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, anunciándonos el reino, la buena noticia, y que nos aprendamos a amar como hermanos, tener compasión, misericordia, de servir y ayudar a los demás, y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo dones y carismas, para dar pasos firmes en la fe y que nos une al corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos,
comunidades religiosas, laicos comprometidos, llevando la obra de la evangelización, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón y así poder quitar toda oscuridad, engaño, tristeza, soledad, depresión, la forma en que el diablo y los demonios quieren destruir a la humanidad, llevándola al abismo de la muerte. Que la gente dude la existencia de Dios, que para qué orar, dudar de las promesas de Dios, que son realidad y se hacen vida, o de dudar de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Algunos que se preguntan que si existe Dios, porque hay guerras, hambre e infinidad de problemas, porque el ser humano no sabe utilizar la libertad, que se deja llevar por el poder, la ambición e incluso de no importarle la vida de su propio. Dios tenga misericordia de la humanidad. Por eso te invito a abrir tu corazón, para que entiendas que Dios te creó por amor, que no eres un accidente, que a pesar de las situaciones difíciles que has vivido, Dios siempre ha estado ahí para ayudarte, para sanar las heridas más profundas de tu corazón, que Él por amor se entregó por ti y por mí en la cruz, para darnos esperanza, y que podamos descubrir ese sentido de la vida, esos talentos que nos da, para unirnos a su amor y transmitir esta bendición a nuestros hermanos y hermanas, porque somos hijos de Dios. Que el mismo Señor nos enseña a preocuparnos unos por otros, que es orar por las necesidades de nuestros hermanos, para que se aleje todo espíritu de muerte. Oremos por las necesidades de la humanidad, por las naciones y los gobernantes, para que sepan dirigir una nación con amor, respeto, servicio, ayuda, y ayudar a una sociedad que los necesita, y que se alejen de esos intereses mezquinos, egoístas, y sepan ayudar a sus hermanos. Que oramos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer que se unen en santo matrimonio, para vivir una vocación santa y ser bendición para sus generaciones futuras. Que pedimos por los matrimonios que están en crisis, que sepan descubrir la importancia del diálogo, de asumir compromisos desde el amor y el perdón para seguir adelante. Nos unimos también a todas las personas que están sufriendo este coronavirus. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para vencer todo espíritu de muerte y así poder ver el milagro de la vida. También pedimos por todas las personas que sufren distintas enfermedades en su cuerpo y en su parte mental. Pedimos a la sangre preciosa de Jesús para que sean sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen. Es creer y confiar que lo imposible es posible. Ahora entrega tu petición, tu necesidad, tu vida, tu historia, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, Dios está contigo. Es orar con fe, reclamar sus promesas y saber esperar en el momento indicado el Kairos, la bendición de Dios en tu vida. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Somos hijos de Dios y Dios nos ha dado talentos maravillosos, no para nosotros, sino para saber compartir con nuestros hermanos, dar ánimo, fuerza, fe, porque en Dios encontramos la vida y así podemos ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.